Bueno, hoy voy a hablar sobre los triángulos cuadriláteros, hiatos y espacios anatómicos del cuello. Bueno, el cuello se divide en dos regiones anatómicas, el triángulo cervical anterior y también el triángulo cervical anterior, que se encuentra aquí. Bueno, el triángulo anterior contiene cuatro subdivisiones: el triángulo carotídeo, el triángulo muscular, el triángulo supramandibular y el triángulo submentoniano. ¿Sí? Comenzamos por el triángulo carótido, ¿sí? Que es acá, ¿sí? Bueno, el triángulo carotídeo, bueno, sus límites son el borde posterior del músculo externo cleodomastoideo y el ventro superior del músculo hioides y el ventro posterior del músculo diástolo. Bueno, su contenido está formado por la bifurcación de la arteria carótida común, la arteria carótica interna, la arteria carótida externa, ¿sí? Y la vena jugular interna, el nervo vago, el nervo hipogloso y también el asa cervical. Bueno, su trecho está formado por el músculo plastina, ¿sí? Su piso está formado por los músculos tiroideo, gloso, constrictor médio, constrictor inferior de la faringe. Bueno, ahora hablaremos triángulo muscular, ¿sí? ¿Sí? Y también el triángulo cervical posterior, que se encuentra acá. ¿Sí? Bueno, el triángulo anterior contiene cuatro subdivisiones: el triángulo carotídeo, el triángulo muscular, el triángulo supramandibular y el triángulo submentoniano. ¿Sí? Comenzamos por el triángulo carótido, ¿sí? Que es acá. ¿Sí? Bueno, el triángulo carotídeo, bueno, sus límites son el borde posterior del músculo externo cleodomastoideo y el ventro superior del músculo amoioides y el ventro posterior del músculo diástrico. Bueno, su contenido está formado por la bifurcación de la arteria carótida común, la arteria carótica interna, la arteria carótida externa, ¿sí? Y la vena jugular interna, el nervo vago, el nervo hipogloso y también el asa cervical. Bueno, su trecho está formado por el músculo plastina, ¿sí? Su piso está formado por los músculos tiroideo, gloso, constrictor médio, constrictor inferior de la faringe. Bueno, ahora hablaremos triángulo muscular, bueno, que se encuentra acá. Bueno, sus límites son el borde posterior del músculo internocromastoideo, el ventre superior del músculo omoioides y el plano medio del cuello. Bueno, su contenido incluye los músculos infraioides, la laringe, la tráquea, la glándula tireoides, las glándulas paratiroides, la arteria carótica común, la vena jugular interna, el nervo laríngeo recorrente, el nervo laringe superior y las ramas de la asa cervical, ¿sí? Bueno, su trecho está formado por el músculo plastima, ¿sí? Y su piso está formado por los músculos esternoioideo y esternotiroideo, ¿sí? Bueno, continuamos. Me voy a hablar sobre el triángulo supramandibular, ¿sí? Bueno, el triángulo supramandibular, também chamado como diástrico supramaxilar. Bueno, sus limites são el ventre anterior del músculo diástrico, el ventre posterior del músculo digástrico y el borde inferior de la mandíbula, ¿sí? Su contenido incluye la glándula supramandibular y su conducto de Ayrton, los ganglios linfáticos subramandibulares, la arteria y vena facial, la arteria submentoniana, la arteria miloidea, el nervo hipogloso, el nervo miloideo y la rama mandibular recorrente del nervo facial. Bueno, su trecho está formado por el músculo plastima y bueno, su piso está formado por los músculos hipogloso y miloideo, ¿sí? Ahora veremos el triángulo supermentoniano que se encontra bueno,
Los triângulos submentonianos, sus limites são los ventres anteriores direito e esquerdo del músculo digástrico e el borde superior del hueso hioides. Su contenido está formado por los gânglios linfáticos submentonianos, la artéria e vena submentoniana e rama de las arterias e venas faciales. Su trecho está formado por el músculo praxima. Su piso está formado por el músculo miloioideo. E, bueno, passaremos agora para el triângulo cervical. Bueno, ahora pasaremos el triángulo cervical posterior, ¿sí? Que está por acá. Esse se divide em triângulo occipital e triângulo supraclavicular. Começando por el triângulo occipital, ¿sí? Sus limites são el borde anterior del músculo trapézio e el borde posterior del músculo externo creumastoideo e el ventre inferior del músculo omoioides, ¿sí? Su contenido inclui los músculos escaleno médio e posteriores e também el nervo acessório, el nervo supraescapular e el nervo supraclavicular, e também el nervo transverso, el nervo occipital menor, el nervo auricular major, la artéria occipital, la artéria supraclavicular, la artéria cervical transversa, la artéria dorsal de la escápula y las ramas superficiales del plexo cervical, ¿sí? Bueno, su trecho está formado por el músculo praxisma, ¿sí? Su piso está formado por los músculos escaleno médio y escaleno posterior, ¿sí? Esprênio e angular del omóplato, ¿sí? Bueno, finalmente tenemos el triângulo supraclavicular, que encontramos acá, ¿sí? Em triângulo supravicular, também chamado como homoclavicular. Sus limites são el borde posterior del músculo externo creudomastoideo e el músculo omoioideo, ¿sí? Omoioideo e la clavícula. Su contenido inclui el músculo escaleno anterior, ¿sí? E também el tronco primário del plexo braquial e el nervo frênico, la artéria subclávia, la vena subclávia e la vena jugular externa. E também sus trechos está formado por el músculo praxisma, sim? E su piso está formado por los músculos escaleno anterior e escaleno médio. Bueno, depois de nós estudarmos os triângulos principais, é importante conhecer outros espaços anatômicos del cuello. Bueno, começamos por el triângulo de Pirogoff, sim, que está por acá. Seus limites são o nervo hipoglósso superiormente, el tendão intermédio del músculo digástrico inferiormente e el borde posterior del músculo miloideo anteriormente. Su contenido principal es la artéria lingual, sim. Su trecho está formado por el músculo praxisma. Su piso está formado por el músculo iogrosso, sim. Bueno, vamos continuar com o triângulo de Béchard, sim, que está por acá. Bueno, seus limites são o ventre posterior del músculo digástrico, sim, e
la asta mayor del hueso hioides y el borde posterior del músculo hio grosso. Su contenido inclui la arteria lingual y el nervo hipogrosso. Su trecho está formado por el músculo praxisma. Seu piso está formado por el músculo hio grosso. Ahora hablaremos del triángulo de Faradelfi, ¿sí? Bueno, los triángulos de Faradelfi, seus limites são la vena jugular interna, el tronco venoso tirolinguofacial e el nervo hipogrosso. Su contenido principal es la bifurcação carotídea, ¿sí? Su trecho está formado por el músculo praxisma. Su piso corresponde a los músculos profundos de la región carotídea. Bueno, isso. E agora vou falar sobre o triângulo de Guion. Bueno, seus limites são a vena jugular interna, el tronco venoso tirolinguofacial e el ventre del músculo digástrico. Su contenido inclui el nervo hipogrosso, la rama descendente de la C1, la bifurcação carotídea, la arteria carotídea interna, la arteria tiroidea superior, la arteria lingual e la arteria facial. Su trecho está formado por el músculo praxisma. Su piso corresponde a las estruturas profundas de la região carotídea, ¿sí? Bueno, ahora vamos ver el triángulo de Sedilot, ¿sí? Que encontramos acá, ¿sí? Bueno, su límite está dados por las inserções external e clavicular del músculo internocleidomastoideo. Su conteúdo principal é la vena jugular interna. Su trecho está formado por la piel, tecido celular subcutâneo e praxisma. Su piso está formado por la fascia cervical profunda. Agora vou falar del triângulo de Jackson, ¿sí? Bueno, el triángulo de Jackson, seus limites são relacionam com a glândula tireoides e a região de la laríngea. Su contenido principal é o nervo laríngeo recorrente. Seus trechos está formado por lo músculo infraioides. Su piso está formado por la traqueia e las estruturas profundas del cuello. Agora vou falar sobre os triângulos de los escalenos anterior e médio, que está por acá, ¿sí? Bueno, sus limites são o músculo escaleno anterior e o músculo escaleno médio. Su contenido inclui a artéria subclávia e os troncos del plexo braquial. Sus trechos está formado por la fascia cervical. Su piso está formado por la primeira costilla, ¿sí? E acá vemos todo ele. Bueno, agora vou falar sobre o triângulo subo-occipital de Tilaux, ¿sí? Que encontramos por acá. Bueno, sus limites são o músculo recto posterior maior de la cabeça, o músculo oblíquo superior del músculo oblíquo inferior, ¿sí? Su contenido inclui la arteria vertebral e el nervo subo-occipital. Su trecho está formado por lo músculo profundo de la nuca. Su piso está formado por la membrana atronco-occipital posterior, ¿sí? E acá vemos. Bueno, agora vou falar sobre o rombo de la traqueostomia, que está por acá. Bueno, seus limites são os músculos
esternoioideos e esternotireoides. Su contenido inclui la laringe, la tráquea e la glândula tireoides. Su trecho está formado por el pel, tecido celular subcutâneo e pratisma. E su piso está formado por la tráquea. Agora vou falar sobre o quadrilátero de Portman, ¿sí? Bueno, su límite está formado por estruturas vasculares e musculares profundos del cuello. Su contenido inclui elementos de plaquete vasculonervioso cervical. E bueno, agora vou falar sobre o quadrilateral de Poggioline. Bueno, seus limites estão formados por las estruturas musculares profundas del cuello. Su contenido inclui estruturas neurovasculares profundas cervicales. Bueno, agora vou falar sobre o hiato ioglomeonoideo. Bueno, se localiza entre os músculos hio grosso e miloideo. Por esses hiatos passam as estruturas vasculares e nervosas que comunicam a região sublingual e submandibular. Bueno, agora vou falar sobre o espaço de Killian-Jamieson, que se encontra acá. Se localiza em la parede lateral e de la união faringoesofágica. É uma zona de debilidade anatômica, de onde pode formar-se divertículos de Killian-Jamieson. Bueno, em conclusão, os triângulos cervicais quadrilaterais, hiatos e espaços anatômicos são referências fundamentais para localizar vasos, nervos, glândulas e órgãos do cuello, sendo que de grande importância para o diagnóstico clínico e de los procedimentos quirúrgicos. Sim? Bueno, agora vou falar sobre um caso clínico de todo esse conteúdo que acabei de falar. Bueno, paciente masculino de 52 anos que liga ao serviço de urgência com uma massa pulsátil em lado direito do cuello e episódio frequente de Mario. Sim? Durante a exploração física, a lesão se localiza em lo triângulo carótido. Bueno, a ecografia mostra uma extensões severa de la bifurcação de la artéria carótida comum. Bueno, en ese caso, el conocimiento anatómico del triángulo caroídico es fundamental, ya que en esa región se encuentra la bifurcación carotídea, la vena jugular interna, também o nervo vago, o nervo hipogloso e a asa cervical. Bueno, a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral pode aumentar o risco de acidentes cerebrovasculares.